Una derrota muy difícil de digerir. Cuesta encontrar un clásico de Avellaneda en los últimos tiempos en donde Racing tenga chances tan claras para ganar el encuentro y no hacerlo. Creo que hay que separar tanto esa cuestión como marcar el capítulo y el episodio aparte que tiene dentro de el clásico, el penal que pica Adrián Maravilla Martínez, que dentro de la otra cuestión que marcaba también erra, además del penal, una chance concreta y la más clara del partido con pelota en movimiento, después de una asistencia que era de Santiago Solari en el segundo tiempo. Obviamente que es una derrota que yo por un rato, cuando terminó el partido, decía es inexplicable realmente el partido que pierde Racing porque estaba viendo en el andar del primer tiempo dos equipos que contenían una diferencia muy grande para mí entre plantel y plantel, sin hablar de que Racing hoy tenga una jerarquía extraordinaria o superlativa, no me estoy refiriendo a eso, sino que creo que Racing tiene un buen plantel, un muy buen equipo por sobre el buen plantel y es un gran mérito de Gustavo Costas ante un Independiente que llegaba sin jerarquía en cuanto a características y a desempeños individuales, salvo el goleador Ábalos, que es quien pone el 1-0 para que el resultado quede a favor de ellos, con un entrenador en la cuerda floja y con futbolistas que ya habían dado lo mejor que podían darle a Independiente en campeonatos anteriores, ya habían tocado su techo en cuanto a los rendimientos y en el último tiempo habían bajado esos rendimientos, como el caso Lo Mónaco, como el caso Marcone, como el caso Rey, que también llegaba muy cuestionado el arquero de Independiente. O sea, y de lo que se veía en cancha, hasta incluso se veía a un Racing mucho más trabajado que a Independiente. Se veían las caras de los hinchas de Independiente en la tribuna de mucha preocupación minutos antes del penal que malogra Maravilla Martínez. Creo que había una diferencia notable donde Racing solamente debía hacer los goles para hacer pesar esa diferencia de todo lo que yo les indicaba. Para mí había una gran diferencia entre un equipo y otro y realmente Racing no la supo aprovechar. Lo primero que quiero decir también es, sabiendo el episodio aparte que tiene el caso Maravilla Martínez en este encuentro, quiero separar un poco también a Maravilla Martínez de sus compañeros, porque yo entiendo y sé que muchos van a salir a pegarle al equipo por esta derrota. La realidad es que el equipo hizo todo para que Racing se lleve el resultado. El equipo jugó para Maravilla Martínez y Maravilla Martínez no jugó para Racing en esta tarde-noche durísima, difícil de digerir, de clásico de Avellaneda. Entonces, hasta incluso caer sobre algunos futbolistas que no sean Maravilla Martínez en esta noche va a ser injusto, sinceramente, porque yo venía marcando rendimientos individuales altos. Me había parecido una buena aparición desde el arranque, aunque yo no estaba tan de acuerdo con Gustavo Costas con que Baltasar Rodríguez juegue del arranque. Yo hasta incluso lo notaba para un partido de esta trascendencia, mucho más preparado a Zuculini, pero Costa lo puso a Baltasar Rodríguez y fue uno de los mejores de Racing. Adrián Fernández, si bien después creo que tiene ese gran problema de que por ahí tiene una jugada muy buena, pero desaparece en gran parte del partido. Había puesto en la jugada que termina con el penal que erra Maravilla Martínez un pase-gol extraordinario para Conechi, que jugó un mal partido. Para mí no, a Racing le está faltando ahí ese futbolista con mejores decisiones, pero después había notado buenos rendimientos hasta incluso de Marcos R, que para mí, más allá de una soncera y un foul que hace en el primer tiempo, en el segundo, no, en el primer tiempo, en donde es amonestado, después salió muchísimas veces al cruce y lo hizo de buena manera. Un buen partido de Canavo, como nos viene acostumbrado también este chico que, claro, era el 10º partido de Canavo con la camiseta de Racing desde que había llegado. Racing no había perdido, acumulaba 9 partidos invicto y llegó el momento de que Racing vuelva
a perder después de lo que fueron las primeras 3 derrotas del año. Entonces, creo que había rendimientos. Sosa estaba jugando bien, a mi entender, bajo mi punto de vista. Di Cesare también. Y bueno, hoy decir que Racing perdió un partido inexplicable, rápidamente para aquel que no vio el encuentro puede llegar a pensar, no, bueno, hay que recaer y machacar sobre los futbolistas, sobre todos los jugadores. Y la realidad es que a mí, sinceramente, con una mano en el corazón, más allá de entendiendo la bronca de ustedes, yo no siento que haya sido, a ver, no siento que haya sido un papelón el rendimiento de todos los futbolistas de Racing, a diferencia de lo de Maravilla Martínez. También es muy difícil, y por suerte saben que en mi canal siempre trato de hacerlo de esta manera, ser lo más equilibrado posible. Y alguna vez Alejandro Apo dijo, yo conservo el deber de la memoria. Entonces, los números de Maravilla Martínez hablan por sí solos. Son 57 goles en 105 partidos. Y además goles en partidos importantes. Justo esa cuestión esta noche no le salió. En partidos importantes, Maravilla nos tenía acostumbrados a sorprendernos, a darnos muchas alegrías. Y fue una noche muy, muy dura para él. No quiero recaer tampoco ni defenestrarlo por la decisión de haber picado el penal. Me dolió muchísimo que así sea. Me extrañó de él. Me llamó la atención porque es un futbolista que ha crecido a través de la humildad, Maravilla. Entonces, esa decisión de sobrar el penal no me pareció propio de él. Creo que quizá lo puedo llegar a entender desde la la exigencia de confianza que él a veces se tiene, con esta cuestión que a veces, bueno, es un delantero de fe y él no solo cree en Dios, sino que también cree en sus posibilidades y me parece que también el exceso de confianza ha hecho que la tire por arriba. Pero bueno, no es la cara que nosotros adoramos de este ídolo, ¿no? De Maravilla Martínez. No nos gusta esa parte sobradora porque no se la habíamos encontrado en lo que iba de su paso por Racing. Entonces creo que ha sido una decisión desacertada, más allá de que también la ejecución fue errada, porque también hay que hacer un paréntesis y destacar que también existe esta doble moral, esta doble vara de que si Maravilla lo metía, estábamos diciendo que era un fenómeno y que era un crack por haber picado el penal. Y bueno, cuando toca errar, yo digo que cuando el delantero elige picar la pelota y erra, y bueno, se la tiene que bancar. La que le tiren, con la que le tiren se la tiene que bancar. Pero bueno, también en este caso me parece que no estoy tratando de ser lo, lo más suave con un futbolista que me dio quizá de las mayores alegrías en el último tiempo, tanto a mí como a ustedes. Entonces, un partido a comparación de lo que viene siendo la carrera de Maravilla Martínez en Racing, es muy poco. Claro que ha sido un clásico de Avellaneda, que nos duele, que además nos hace pensar que otra vez Racing pierde una oportunidad histórica para patearlo en el piso al clásico rival, y que bueno, cuando no podés ganar, no lo tenés que perder. Yo aquí recuerdo que, bueno, Independiente en otras circunstancias tampoco le podía ganar a Racing e intentaba no perderlo, aunque Racing por suerte en el último tiempo le había ganado más de lo que venía perdiendo, ¿no? contra ese clásico rival. Pero volviendo a Racing en sí, se ha desperdiciado una oportunidad muy grande, más que nada por el tema del historial y el deseo que tengo al hacer esta reacción, que seguramente puede llegar a ser no tan impactante, porque sé que pueden elegir otros colegas que seguramente van a ser mucho más impactantes con su reacción, van a hacer mucho más énfasis en pegarle por ahí a Maravilla o a algunos jugadores o al planteo del técnico o a lo que sea, que para mí no hay mucho para reprocharle a Costas, creo yo desde mi punto de vista. Pero acá me da muchísima bronca que Racing
no haya podido achicar el historial ante una oportunidad histórica, y no solo eso, sino que no solo no lo pudo achicar, sino que Independiente lo agrandó, por así decirlo, el historial. Entonces, es una situación y una derrota muy difícil de digerir, en la que deseo aquí, tranquilamente hablando, de que no haya un antes y un después en cuanto a la relación de los hinchas con este plantel después de este partido, ¿no? Estamos de acuerdo que perdimos un partido increíble. Lo digo con el corazón abierto, a corazón abierto, con la misma bronca y tristeza que deben tener ustedes del otro lado. Lo único bueno de todo esto es que en este fútbol argentino es un clásico que, la verdad, no te define ni te cambia mucho en cuanto al resultadismo de Racing, porque Racing sigue dentro de los 8 primeros. Yo creo que Racing va a clasificar. E Independiente, bueno, creo que dio un paso importante para que el plantel tenga su confianza y logre meterse entre los 8. Duele muchísimo, duele muchísimo. Quizás sea una reacción muy tibia, pero trato de cumplir mi rol de comunicador y también de ser sincero de lo que pienso, de llevarles, no sé, una palabra de, no de calma, porque tampoco les quiero transmitir calma, sino de tratar de abrazarlos con algunos pensamientos o con algunas reflexiones, teniendo las palabras lo más claro posible para contárselas y llevárselas a ustedes, que están siempre bancando este canal, apoyando, poniendo su like y suscribiéndose. Quiero leerlos en los comentarios. Quiero leerlos en los comentarios, por favor. Sé que va a haber mucha gente con muchísima bronca. Quiero que me cuenten qué me faltó decir, por qué probablemente alguien puede considerar que estoy siendo tibio. Bienvenido que aquel que lo quiera comentar y quiera descargar su bronca. Pero me duele mucho esta derrota y este partido que hace Racing, dejando pasar una enorme oportunidad. Imagínense que hasta el gol de Independiente, y ahora sí quiero, quizá, bueno, esto llorar, hoy por hoy llorar la situación de Rojas, cuando ya lo sabíamos de hace unos días antes de que empiece el Clásico de Avellaneda, prácticamente que es en vano, pero también explica que Racing jugó su clásico con, para mí, el futbolista más determinante de los últimos partidos de Racing, ¿sí? Las propias asistencias y las influencias de Rojas en cada uno de los goles de Racing lo demuestran. Sí puede ser reprochable que hoy Racing salga a jugar con García Basso improvisado de lateral izquierdo, porque Nacho Rodríguez quizá no está preparado como el técnico lo desea para protagonizar un clásico de Avellaneda ante la ausencia de Gabriel Rojas. Bueno, la explicación de Costa será que García Basso tiene más experiencia, y yo creo que está bien y es convincente hasta incluso para todos los que están del otro lado esa decisión de que juegue García Basso. Ahora, también la realidad es que si Montiel agarra la pelota dentro del área, con tiempo, con espacio, con García Basso por delante, con solamente amacarse para un lado y llevarlo para el otro y tirarla para adelante, alguna diferencia de distancia le va a sacar a García Basso, propio de la edad que tiene García Basso y de las características profundas y de las características de picante que es Montiel, para irse prácticamente hacia abajo de la Popular y tirarle el centro que empuja a Ábalos. Entonces, una vez que ya te agarró Montiel con pelota dominada, en ese contexto, si está García Basso delante, y no estoy diciendo que el gol es responsabilidad de García Basso, la verdad que hizo lo que pudo un hombre de su contexto y sus características, su edad y su experiencia. Lo aguantó hasta donde pudo. Montiel entendió, amagó para ir para adentro, la llevó para afuera, la tiró larga, le sacó ese cuerpito de distancia, tiró el centro, e Independiente se llevó un partido insólito. Y ahí sí uno puede reprochar, che, si en algún momento se trajo un lateral izquierdo para que sea alternativa de Rojas y pasó un año y medio o un año desde su llegada y no rinde y no cumple las expectativas, bueno, se ha fallado probablemente en esa contratación. Pero bueno, yo siempre digo que Nacho Rodríguez es joven, pero tampoco
Racing no perdió el partido por Nacho Rodríguez, pobre que ni siquiera jugó, ¿se entiende? ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? He mencionado ya prácticamente a todo el 11 de Racing. Cambeses tiene una gran atajada sobre Marcone de volea. Canavo tiene una salvada, un Canavo que si Racing hubiese empatado el partido hubiésemos dicho que también fue una de las figuras, algo que decía junto a Baltasar Rodríguez, porque salva una pelota providencial en un remate de medio de volea, en donde también Racing ya estaba prácticamente jaque mate y Canavo se posiciona y termina sacando esa pelota prácticamente sobre la línea. Qué difícil es de bordarlo igual a Canavo, que también hasta lo hizo. Lo hizo acalambrar y pedir el cambio a un pibito Independiente que lo quiso desbordar por izquierda. Canavo le cuidó la cuerda muy bien, se la sacó, lo levantó, lo revolvió contra el cartel con muchísimo oficio, sin hacerle foul. Con desprecio le sacó la pelota, el pibe se acalambró, pidió el cambio antes del gol de Independiente. Di Césare Rojo mencioné, la situación de García Basso recién. Para mí Sosa venía jugando un buen partido. Me había gustado mucho Baltasar Rodríguez. Creo que es una buena noticia dentro de las pésimas que tiene este clásico de Avellaneda. Adrián Fernández le faltó un poco más de presencia, aunque volvió a demostrar ese acto de distinción para poner a Konechny abajo del arco que tira el centro para la mano y el penal. Hasta nos habían dado un penal en la cancha Independiente con todas las dificultades que eso conllevaba para Racing también. O mucho lo que se le había criticado a Milito desde su gestión era el tema de los arbitrajes. Bueno, un partido importante, clásico de Avellaneda. Te dan un penal que te lo dan bien sancionado, claramente, te lo dan bien sancionado. Y bueno, Racing no le pudo ganar a este Independiente. Espero haber sido lo más reflexivo, lo más claro posible. Seguramente corte este video y ahora me voy a ir a caminar solo, tranquilo. Ahora voy a contar algo al respecto de mí, pero seguramente cuando me vaya a caminar saque algunas otras reflexiones que en los próximos días estaremos prendiendo para repasarlas. Es una reacción distinta, claro está, porque la cuento y la hago con mucho dolor, muy golpeado. La verdad que es una reacción que la hago muy golpeado, muy, muy golpeado. Me cuesta hacer esta reacción, sobre todo porque, bueno, por mi situación particular, que es una pavada, obviamente, no soy importante para nada, pero hay un público del otro lado que estará pensando, Licha, ¿por qué no estás en la cancha de Independiente? Bueno, había sacado unos pasajes para irme de vacaciones con amigos el año pasado, ni siquiera estaban, la fecha del fútbol argentino no estaba armado el calendario. Pobre mis amigos que obviamente los quiero mucho. El año pasado ya querían viajar conmigo. Yo pateé los viajes del año pasado porque Racing estaba jugando por Copa Libertadores, no podía viajar con ellos y arreglé, dije, bueno, Semana Santa de 2025, 2026, que Racing no va a jugar nada definitorio. Esa Semana Santa nos vamos de vacaciones, bueno, de jueves a domingo, mañana regreso a Buenos Aires y justo se da que ponen el clásico de Avellaneda unos meses más tarde cuando sale la programación del torneo de apertura, sale que era el fin de semana tentativo del clásico de Avellaneda y bueno, obviamente me quiero morir porque encima uno está de vacaciones y este resultado le arruina la noche de sábado, le arruina la noche del regreso. Es duro. Gracias a todos por suscribirse, por poner su like. Coméntenme, que para mí es súper importante leerlos. Espero haber aportado para encontrar algunas explicaciones y algunas reflexiones sobre esta derrota tan dura de Racing, que va a jugar el martes por Copa Sudamericana. El martes por Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero. Bueno, se recuperó porque estuvieron en el banco Vergara y Miljevich. Es una lástima que Racing todavía no va a contar con Gabriel Rojas para ese partido. Creo que lesionados en el clásico de Avellaneda no hubo. Por ende, más allá del desgaste físico, creo que Gustavo Costa va a poder contar con gran parte del plantel, salvo Rojas. Veremos qué equipo coloca Costas el martes, si decide bancar a los que perdieron el clásico de Avellaneda o si decide retocar alguna cuestión.
Miljevic no va a poder jugar, me parece, por Copa Sudamericana porque arrastra una sanción cuando jugaba en Huracán. Así que, bueno, ahí tenés una baja que no, en teoría no habría que tener en cuenta. Abrazo enorme. Disculpen por esta reacción, pero estoy bastante golpeado. Abrazo.